Bienvenidos al curso de Física 200, ¿no es verdad? Les doy, los inscritos son 100. En realidad, el semestre sería el semestre 2, 2021. Me olvidé de corregir eso, pero quizás lo podamos corregir. Hablaremos un poco de la reglamentación, si es que la habrán leído cuidadosamente. Les había pedido, por favor, voy a admitir al último, que es Alex Quiroz. Habrán leído cuidadosamente. En primer lugar está la asistencia. Todo aquel que no asiste, obviamente, no es posible tomarle, según las reglas impartidas por la autoridad superior, obviamente no se le puede tomar examen. Perdón, no habiliten sus micrófonos después. Si tienen alguna pregunta, obviamente, lo pueden habilitar. Les decía que todo aquel que no asiste o tenga una asistencia mínima, no se le toma el examen. Puede él quizás darlo si es que el examen es presencial. Sin embargo, no se lo corrija. Así que tengan especial cuidado, pasen la voz a sus compañeros de que como esto es la universidad, obviamente existen reglas dictadas por la misma universidad y dice que por lo menos el 70, 65, 70% de la asistencia es imprescindible para que ustedes puedan de alguna manera acceder a tener notas dentro de la materia. En segundo lugar, la materia no se lleva hablada y la materia consta de dos partes, una parte que es estrictamente teórica y práctica y otra parte que es de laboratorio. El laboratorio es imprescindible para que se le pueda corregir el último examen. Si no tienen el laboratorio, obviamente, no tienen nota en el laboratorio, entonces no se le puede tomar ningún examen. Creo que es definitorio el laboratorio porque el laboratorio vale 15 puntos. Bien, creo que ya los ayudantes, tanto de pizarra como de laboratorio, se han conectado con ustedes, ya han formado los grupos, creo que ya han pasado una clase. Obviamente no se va a admitir más personas una vez iniciada la reunión, quiere decir que a partir de este instante no voy a admitir más. Puta, me olvidé que estaba en clase. Perdón, por favor, si me interrumpen no vamos a poder avanzar. Todos aquellos chicos que son remolones, que no les interesa la materia, intentan entrar a la reunión cuando ya ella prácticamente está terminando, no se les puede admitir. Porque pronto van a trabajar ustedes y si los citan en una reunión y llegan tarde, entonces el responsable de la reunión no les permite directamente entrar a ella. Y la universidad no es más que un ensayo para lo complicado que se viene, que es el trabajo del desarrollo profesional. Les había pedido encarecidamente que no me entren con el código de su teléfono, porque no tiene nombre el código, o sea, me entran con el código, yo no puedo adivinar de quién se trata, entonces obviamente estará ausente, porque no sé quién es. Así que todos aquellos que intenten entrar solamente con el código son anónimos, no pueden tener presencia dentro de la reunión. Si bien la escuchan, lógicamente no pueden tener presente. Les había pedido también, por favor, para una facilidad en cuanto a poder irlos admitiendo y consignándolos en la lista, que ustedes hubiesen entrado, hubiesen codificado su artefacto con el primer apellido, directamente han puesto su nombre. Fíjense que cualquier formulario que ustedes llenen es justamente tiene ese orden para poder
rellenarlo. Primero el primer apellido y luego el resto hasta los nombres. Saca, está entrando. Lo voy a emitir por esta única vez. Bien, así que no voy a admitir todos aquellos que no pongan en primer lugar su apellido paterno. Eso me facilita enormemente la toma de la asistencia. Si no tengo que ir, si es Alex Rodríguez, no sé si su primer apellido es Alex o si y su segundo apellido es Rodríguez, pero como es Alex Rodríguez, tengo que buscarlo en la A, tengo que buscarlo en la R. Es una pérdida inútil. Por favor, codifiquen sus teléfonos. No lo voy a poder admitir si es que me viene como Alex Rodríguez. Tiene que ser Rodríguez Alex. Bien, esa es la otra recomendación. Veremos, como dice la norma, en consecuencia, en adelante. No sé si en esta pequeñísima explicación, que es el resumen de las recomendaciones que les he hecho, ustedes tienen alguna duda. No sé si alguien tiene alguna duda, que habilite su micrófono, por favor. Estoy dispuesto a... Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. ¿Puedo conectarme con dos dispositivos con la computadora de mesa que tengo en mi teléfono, por favor? ¿Cómo? ¿Se Si puede puede conectarse? si es que puede conectarse con dos artefactos, por supuesto, no hay problema, ¿no es verdad? Muchas gracias, ingeniero. Puede admitirse con todos los artefactos que desee, con tablet, con su máquina, de escritorio personal, con teléfono, con lo que usted desee, las veces que usted desee. Lo que sí, traten de conectarse con uno solo, porque en definitiva debe poseer sí, micrófono. Y cuando tomemos los exámenes tiene que tener micrófono y cámara. No lo puedo admitir si es que no tiene micrófono, porque la comunicación queda trunca. Bien. De esa manera, entonces, chicos, por favor, cumplamos con todo eso que nos va a facilitar el hecho de impartir la materia, y lo vamos a hacer ágilmente. Le decía que pretendo concluir con esta materia a fines de noviembre, máximo la primera quincena de noviembre, porque según el calendario académico tendríamos que dar clase hasta el 24 de diciembre. Y luego hasta el 17 de enero es necesario pasar la nota de cada uno de ustedes. Tratemos de salir antes, porque yo sé que en todo diciembre, a partir del 15 de diciembre hasta el 24, lo van a saturar con exámenes. Yo voy a acelerar. Obviamente el lunes que viene no vamos a poder dar clase porque es el paro, la universidad ha decretado paro, y es bueno de alguna manera respetar lo que la institución dicta, pero el próximo viernes vamos a estar corriendo a lo largo de la materia. Bien, los apuntes o la información les va a llegar oportunamente, se la voy a mandar al grupo a través de WhatsApp. De cualquier manera, todas las reuniones ustedes las pueden fácilmente grabar. Como dice la norma, veremos un poco el programa. Los datos de la asignatura son Física 200, la sigla es FIS 200, pertenece al tercer semestre, tiene prerequisitos, son 4 horas teóricas y 4 prácticas a la semana. Y este programa fue redactado en el 2011, y los objetivos generales de la materia significan definir los conceptos, explicar la ley y principios de la interacción electromagnética, ¿no? Empleando elementos del cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales. Fíjense lo que dice, que vamos a emplear elementos del cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales, especialmente cálculo vectorial. Yo les recomiendo que ustedes se le va a obviamente resolverlo, porque van a echar permanentemente mano a lo que es el manejo o lo que es el cálculo vectorial.
después, como segundo objetivo es aplicar las leyes de Maxwell, el principio de la conservación y la resolución de problemas sobre el movimiento de carga en un campo eléctrico y magnético, origen del campo magnético, inducción electromagnética, oscilaciones y ondas electromagnéticas. Esta, la parte de magnetismo, ¿no es verdad? Reviste aproximadamente el 65% de la materia. Y es un tema bastante complejo, donde echan mano de todo lo que es el cálculo vectorial. No es un cálculo vectorial avanzado, sino es elemental. Significa cómo yo debo manejar los vectores, qué operaciones voy a realizar con ellos, qué resultado hay después de que realizo una operación con cada uno de los vectores. Bien, después la unidad 1 ya, que se conoce como el nombre de interacción electromagnética, tiene objetivos particulares que es, vamos a definir la carga eléctrica, vamos a explicar la ley de Coulomb enseguida nomás, vamos a definir y calcular representaciones del campo eléctrico, vamos a explicar una ley muy importante que me permite calcular el campo eléctrico, que es la ley de Gauss, vamos a definir y medir el potencial eléctrico, que para eso tienen que ver todos los conceptos conceptos de energía, y vamos a resolver problemas sobre cargas puntuales y distribuciones continuas de carga. El segundo punto es el potencial eléctrico y dieléctrico, en el cual está involucrada la energía potencial eléctrica. Vamos a definir el potencial eléctrico, las regiones equipotenciales, las relaciones que existen entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. ¿Qué significan los potenciales y campos eléctricos en tecnología? Y un aparatito, el primer aparatito elemental que se emplea en la teoría eléctrica, que se llama capacitor. Bien, la unidad 2 son corrientes eléctricas, tiene objetivos particulares, definir y medir la corriente eléctrica, explicar y aplicar las leyes de Ohm, una ley universal, es una ley importantísima dentro de la teoría eléctrica. Vamos a resolver problemas de resistencia de circuitos de corriente continua y comprobaremos la velocidad y validez de las leyes y principios sobre la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es cómo trajinan los electrones a lo largo de un conductor. Uno cuando mete, fíjense que uno mete el dedo en un enchufe y lo bota 2 o 3 metros lejos del enchufe y uno dice, me agarró la corriente. Entonces aprenderemos qué son las corrientes eléctricas. En el tema de corriente eléctrica vamos a ver la fuerza electromotriz, la fuente de fuerza electromotriz, aprenderemos qué es una batería, qué es un generador, qué es la corriente eléctrica y su intensidad, qué es la resistencia en los conductores, la potencia eléctrica, porque si una corriente trajina por un conductor, entonces es a costa de energía por unidad de tiempo que se llama potencia. Vamos a hacer conexiones de resistencia en las dos formas clásicas que son serie y paralelo. Veremos circuitos eléctricos relativamente complejos, para lo cual buscaremos incógnitas dentro de esos circuitos eléctricos mediante la ley de Kirchhoff y los riesgos en las instalaciones domiciliarias. Posteriormente entraremos en la interacción magnética y los objetivos particulares son definir la fuerza de campo magnético. Resolveremos problemas sobre corrientes eléctricas dentro de campos magnéticos. Vamos a explicar la ley de Biot-Savart y comprobaremos la velocidad y validez de los principios de la interacción magnética. Eso obviamente ustedes lo van a hacer en el laboratorio. La fuerza y campo magnético tiene como objetivo los imanes y campos magnéticos, la fuerza magnética sobre una carga, las aplicaciones de la fuerza magnética sobre una carga y la fuerza magnética sobre partículas en movimiento que están cargadas o lo que es lo mismo que poseen corrientes eléctricas. Y el torqueo, o sea, el momento sobre una espira. Una espira es un lazo de conductor. Las fuentes del campo magnético, en las fuentes de campo magnético veremos la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère, un aparatito que se llama solenoide,
y que me da lugar a otro aparato un poquito más complejo que son los electroimanes, las fuerzas magnéticas entre corrientes paralelas, la ley de Ampere y solenoides electroimanes. Bien, en la inducción electromagnética explicaremos la ley de Faraday-Lenz, resolveremos problemas sobre la generación de fuerzas electromotrices inducidas y la rotación en circuitos, ¿verdad? RC, inductancia, capacitancia, resistencia, inductancia y circuitos en corriente alterna. Y comprobaremos la veracidad de las leyes, eso a través de el laboratorio. La ley de Faraday me permite conocer lo que es el flujo magnético, la ley de inducción o lo que es la ley de Faraday-Lenz, las fuerzas electromotrices inducidas en movimiento, la fuerza, energía y potencia, de la fuerza electromotriz en movimiento y las fuerzas electromotrices inducidas y campos magnéticos. Y por último, la inductancia y oscilaciones electromagnéticas, veremos un circuito resistencia, capacitencia, veremos qué es una inductancia y qué es un inductor, que es otro aparatito el inductor. La energía en campo magnético, las oscilaciones en un circuito inductivo y capacitivo y los que son transformadores. El circuito con corriente alterna, veremos la fuente de corriente alterna, los resistores, inductores y capacitores ya con corriente alterna, que es otro tipo de corriente, el circuito en serie, resistencia, inductancia y capacitores, la potencia en circuito alterno y la aplicación. Los métodos empleados obviamente va a ser a través de clase expositiva y participativa, que la tendrán ustedes con el auxiliar. Clases prácticas, porque van a haber obviamente muchos ejercicios, muchos problemas que resolver. Visitas prácticas va a ser difícil que hagamos en este periodo de pandemia. Prácticas de laboratorio que considero que son vitales e importantes que ustedes las desarrollen. Supongo que ya va a ser presencial este semestre. Y algún trabajo extra clase. La bibliografía es la que ustedes tienen aquí, tienen el Sargway-Riemann, el Fishbein-Pool, el Resnick-Holiday, el Sir-Semansky, y la guía obviamente de laboratorio y cualquier tipo de información. En realidad la biblioteca de tecnología, que está abierta, tiene una inmensa cantidad de libros sobre la materia. Además está el apoyo obviamente de la web. Vuelvo a repetir, hay muchísimos libros de teoría en la biblioteca para todo aquel que desee profundizar un poco más. Una gran cantidad. Muchísimos libros de problemas resueltos también en la biblioteca. Tienen el apoyo del auxiliar. Tienen un laboratorio muy bien montado con instrumentos relativamente modernos. Y en consecuencia hay que echar mano a todos los recursos como buen ingeniero. El ingeniero, cuando se le olvida algo y pierde algo, entonces se empieza a informar, porque es la información lo que le va a llevar a la resolución de los problemas. El ingeniero es una máquina de resolver problemas. Si no, problemas que solamente lo puede resolver una persona con formación de ingeniería. El dueño de una empresa, por más que sea ingeniero, no tiene tiempo de resolver todos los problemas. Contrata ingeniero y tenemos pega, tenemos trabajo. El ingeniero que no sabe resolver problemas no tiene éxito. No, nadie lo emplea. Al ingeniero que resuelve problemas, todo el mundo lo busca, todo el mundo recurre a él, porque si uno le resuelve un problema a una persona que ha invertido muchísimo dinero, entonces esa persona está satisfecha porque ese ingeniero, al resolverse esa gran cantidad de problemas, la está haciendo incrementar su patrimonio, su capital. Bien, entonces es necesario, como ingeniero, estar siempre actualizado, y es necesario que el ingeniero conozca y tenga la habilidad para formar un equipo, porque ahora ya los problemas no se resuelven por sí solos,
se resuelven en equipo y uno intercambia montoneras de información, recurre a publicaciones, recurre al internet, recurre a lo que tenga a mano, porque si uno sale a trabajar como ingeniero, inmediatamente le van a van a llover las consultas de la gente que tiene que realizar directamente el trabajo. Y es el ingeniero el que tiene que evacuar todas las dudas. Ya les va a tocar trabajar y se van a dar cuenta de que esa es la pura realidad. El médico, lo mismo que el médico trabaja en un hospital, le viene un paciente con una dolencia, otro paciente con otra dolencia. Si no sabe, nadie más vuelve a recurrir a ese médico, se queda sin sustento familiar. Esa sería la bibliografía. No he puesto acá el modo ¿cómo se llama? De evaluación, porque todavía está pendiente. Si nos permiten, la evaluación obviamente va a ser presencial. Haremos un junte en alguna de las prácticas, en alguna de las aulas grandes, nos juntaremos ahí, daremos un par de exámenes. Avanzaremos la mitad de la materia, que pienso que vamos a concluir con la mitad de la materia a fines de octubre, y daremos un examen. Y luego, a fines de noviembre o la primera semana de diciembre, daremos el segundo examen y ustedes tendrían su nota máximo hasta el 15 de diciembre si es que las cosas van bien. Eso requiere un gran sacrificio. La materia, les advierto, no es fácil. La materia es compleja, pero nos hemos metido en ingeniería a la información más difícil de comprender, más difícil de asimilar. Y bueno, nosotros elegimos esta carrera, nadie nos empujó a que nos metamos en una tarea tan compleja. Esta materia física es compleja, les deseo una suerte tremenda, pero la mejor suerte que posee un estudiante es estudiar. Si uno estudia, siempre le va bien. Si uno la danea, está mirando películas y viendo Netflix, nunca va a aprobar una materia. Hagan el esfuerzo necesario y suficiente para poder deshacerse de esta materia, que yo sé de que para muchos les significa una carga tremenda, pero el otro consejo es que no la dejen para estudiarla el último día antes de los exámenes. No se aprueba una materia estudiando un día. Peor esta materia que tiene tantos conceptos. Los conceptos son los importantes para poder resolver los problemas. No sé si tendrán, para ir avanzando así en grupo, alguna pregunta al respecto, chicos. Estoy bien permeable a responderlas las que fuesen necesarias. Disculpe, quería preguntar una cosa de el horario de ingreso. Si va a estar usted antes 15 o 20 minutos antes. Sí, lo que pasa es que yo tengo que anotarlo en mi lista que entraron a la reunión. Eso no quiere decir de que no les pueda tomar lista. Habrán veces que les tomaré lista. Otras veces quizás no, pero casi siempre les tomo lista. La lista quiere decir que si usted está anotado con que sí asistió a la reunión, de por ahí se salió, pues. ¿No es verdad? Es lo mismo que usted asiste a clase y se sale a mitad de la clase, está ausente. ¿Y cuántos minutos de tolerancia puede dar si Yo le llego tarde le voy a pasar el ID. Hemos quedado que vamos a pasar el día lunes, ¿verdad? A partir en el horario de clase que es 4 menos cuarto. Empezaremos a las 4, 4 y cuarto. ¿De acuerdo? Hasta que yo pueda admitirlos a todos. Y luego de eso, el viernes es a las 2 menos cuarto. Empezaremos, le pasaré la información 2 menos cuarto, 2, para admitirlo hasta las 2 y media y arrancar a las 2 y media. ¿No, verdad? Fíjense que
Ahorita no hay ninguno más que hubiese pretendido entrar, están más disciplinados. En otras oportunidades, cuando empezaron las clases virtuales, querían entrar, digamos, si la clase era, empezábamos a las 2:15, a las 3:15, 3:30 pretendían entrar. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Y eso es una práctica de la profesión. A ver si el ingeniero se falta 1 o 2 días de su fuente laboral. El empresario lo vota, porque el trabajo se queda a medio hacer. No hay quien dirija, no hay quien evacúe la duda, no hay quien haga que se realicen los trabajos. Y si el empresario a uno lo llama, uno trabaja como ingeniero sin horario, le dice, te vas a quedar hasta las 12 de la noche, uno se queda y le dice el empresario, hay trabajo este domingo, te espero, y uno va. El ingeniero trabaja sin horario, sin, digamos, sin días de descanso. Normalmente le digo porque yo trabajé montonera de años en empresa y eso yo les advierto porque sé qué pasa. Siempre lo llaman a uno el sábado cuando uno está con los amigos disfrutando un churrasco. O cuando está un día domingo con la esposa y los muchachos, ¿no es verdad?, descansando en una hamaca. Ese momento uno se pone, se viste, pega un baño, se viste y va a la fuente laboral porque es necesario. Uno es personal ejecutivo. Y a eso tienen que ensayar que es así, que se tienen que acostumbrar. Ingeniero, una consulta. Empezaremos, chicos. Sí, lo escucho. ¿Los exámenes van a ser orales o solo escritos? Todo depende de cómo vaya esta cuestión de la pandemia. Los primeros 12, ustedes son 100. ¿Se imagina 10 minutos por 100? Son 1000 minutos. Es una semana para tomar el examen. Los primeros 2 semestres, como no había otras formas, les tomé en forma virtual. Les planteé un problema virtual, uno por uno. Tenían 10 a 15 minutos para responder en cada uno de los exámenes. Me pasé prácticamente una semana sin levantarme del asiento tomando el examen en esta materia. Pero se logró. La persona que conoce, le importa un comino que el trabajo sea virtual o que el trabajo sea, o que la evaluación sea virtual o que la evaluación sea presencial. Trabajo hace virtual porque le dicen hacerme este proyecto. Presencial porque me dicen ejecutame este proyecto. Hay un proyecto, vos lo tenés que ejecutar. Entonces ustedes bajan a la obra, al taller, al campo, donde sea, y se pelean con mundo y medio, dirigen, eso es presencial. Ahora, depende cómo vaya la pandemia, no sabemos, este es un misterio, pero si es que lo permiten, yo preferiría que lo demos presencial, que ustedes vayan a un aula y a lo que están acostumbrados. Ahora, si no hay caso, seguro que se lo voy a tomar virtual. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces empezaremos a desarrollar esta materia. Lo primero que vamos a ver es carga eléctrica. Y luego de que entendamos lo que significa una carga eléctrica, veremos lo que se conoce como la ley de Coulomb. O sea que empezaremos, para poder plantear la ley de Coulomb, es necesario tener claro los conceptos de qué significa una carga eléctrica. Ustedes saben que si yo tengo, ¿verdad?, un vidrio que lo froto con seda, o sea, una barra de vidrio rojita, la froto con seda azulita, y por otra parte tengo una, ¿cómo se llama?, un caucho, una barra de caucho de goma, y con un paño las froto. Y las acerco entre sí, entonces ellas van a generar fuerzas de repulsión. Es decir, que si acerco el vidrio que ha sido frotado con seda y el caucho que ha sido frotado con un paño, los acerco entre sí, los apego, ellos
van a generar fuerzas de repulsión. Es decir, que si el caucho está colgado de un hilo, inmediatamente va a rotar. Se va a tratar de alejar del vidrio. Y hago otra experiencia. Si yo tengo caucho y también tengo otra barra de caucho y ambos los froto con un paño, el caucho verdecito, las barras las froto con un paño, entonces ellos se enamoran entre sí. Quiere decir que esta barra de caucho superior se va a repeler también ¿cómo se llama? El caucho inferior. En consecuencia, haremos otro experimento. Si yo tengo caucho y tengo vidrio, ¿no es verdad? Y el vidrio lo froto con seda y el caucho lo froto con un paño, ambos van a tratar de acercarse entre sí. Generarán fuerzas de atracción. Eso me genera un concepto importantísimo dentro de la naturaleza de la materia. ¿No es verdad? Observen ustedes, el caucho lo froté con paño, el vidrio lo froté con seda, y si acerco ambas barras, ¿no es verdad? Ellas van a tratar de acercarse entre sí. Ahora bien, si el caucho, dos barras de caucho, las froto con un paño, en consecuencia, ellas, las barras verdes que están hechas de material caucho, van a tratar de alejarse entre sí. Esto me lleva al siguiente concepto, que las barras adquieren algo que se conoce con el nombre de carga eléctrica. Esa carga eléctrica va a generar, son dos tipos de carga eléctrica. Una de ellas que adquiere el caucho verde cuando yo lo froto con paño, la llamaremos arbitrariamente carga eléctrica negativa. Y otra que adquiere el vidrio que he frotado con seda, que la llamaremos carga eléctrica positiva. Y si el caucho verde que ha sido frotado con el paño adquiere una carga eléctrica negativa y el vidrio que he frotado con la seda adquiere una carga eléctrica positiva, quiere decir que ambas tienen diferentes signos. Y obviamente una de ellas es negativa y la otra es positiva, y entre ellas se aman. Tratan de acercarse entre sí. El caucho tratará de atraer la barra de vidrio y el vidrio tratará de atraer la barra de caucho. Generan fuerzas de atracción. Existen dos cargas entonces, dos tipos de carga. La que adquiere el caucho cuando la froté con el paño, negativa. La que adquiere la seda o la que adquiere el vidrio cuando la froté con la seda, positiva. Pero si yo tengo dos barras de caucho que ambas las froté con un paño, en consecuencia ellas van a adquirir la misma carga que es negativa y en consecuencia tratarán de alejarse entre sí. Generarán fuerzas de repulsión. En resumen, la naturaleza nos ofrece dos tipos de carga. Una de ellas la hemos llamado positiva y la otra la hemos llamado negativa. Y podemos hacer las dos cargas son la carga positiva y la carga negativa. La naturaleza nos ofrece dos tipos de carga que pueden adquirir los materiales. La positiva por una parte y la negativa por otra parte. Ahora, si hay dos materiales que poseen cargas positivas, ambos, como estos materiales rojos, inmediatamente van a generar cargas de repulsión que tratarán de alejar los dos cuerpos entre sí. Pero si ambos cuerpos adquieren, como los verdecitos, cargas negativas, entonces también van a generar fuerzas de repulsión. Quiere decir que los cuerpos cargados de forma positiva, ambos, no se quieren, tratan de alejarse entre sí. Y los cuerpos que adquieren cargas negativas, ambos, tampoco se quieren. Quiere decir que generarán fuerzas de repulsión que tratan de alejarlo entre sí. Sacamos la primera conclusión. Cuerpo
con el mismo tipo de carga generan fuerza de repulsión. Dos cuerpos cargados positivamente generan fuerza de repulsión. Dos cuerpos cargados negativamente también generan fuerza de repulsión. Pero sin embargo, si yo enfrento un cuerpo cargado positivamente rojo con otro cuerpo cargado negativamente verde, dado que el cuerpo rojo tiene cargas positivas y el cuerpo verde tiene cargas negativas, se aman. Quiere decir que pueden generar fuerzas de atracción. Tratan de acercarse entre sí. Dos cuerpos cargados con cargas de distintos signos generan necesariamente fuerzas de origen eléctrico debido a las cargas eléctricas, que son fuerzas de atracción si los cuerpos tienen cargas de diferentes signos. Sacamos la siguiente conclusión entonces. Existen dos tipos de cargas. Los cuerpos pueden tener carga positiva, carga negativa. Las cargas positivas entre sí generan fuerzas de repulsión. Las cargas negativas entre sí también generan fuerzas de repulsión. Dos cuerpos cargados con cargas del mismo signo o cargas similares generan fuerzas de repulsión. Dos cuerpos cargados con cargas de distintos signos generan fuerzas de atracción. Cargas similares de igual signo se repelen. Cargas distintas de distintos signos se atraen. Ese es el primer concepto. La naturaleza me ofrece dos tipos de carga y por otra parte, una que se llama arbitrariamente positiva, otra que se llama arbitrariamente negativa. Las partículas cargadas con carga positiva entre sí se alejan entre sí, generan fuerza de repulsión. Las partículas cargadas con carga negativa se alejan entre sí, generan fuerza de repulsión. Las partículas cargadas, una con carga positiva y la otra con carga negativa, generan fuerzas de atracción, se acercan entre sí. Y esas fuerzas son estrictamente fuerzas de origen eléctrico. ¿De acuerdo? Esas son entonces los dos tipos de carga. Ahora bien, ¿de dónde aparecen las cargas? ¿La verdad? ¿De dónde salen las cargas? Ustedes saben que el átomo es un ente muy extremadamente pequeño. La materia está compuesta de átomos y el átomo está constituido por un núcleo que tiene protones cargados positivamente y neutrones que no poseen carga. Y alrededor del núcleo están orbitando otras partículas cargadas negativamente llamadas electrones, y los electrones están cargados negativamente. ¿Por qué los electrones no se fugan, no se van del átomo? Porque los protones tienen carga positiva que atraen a las cargas negativas que poseen los electrones y los mantienen dando vueltas alrededor del núcleo. Obviamente, el núcleo es pero muy pequeño. Y los electrones están extremadamente alejados del núcleo. Pero muy lejos del núcleo, dando vueltas alrededor del núcleo estarían los electrones. Si podíamos hacer una comparación, es como si en un estadio yo pusiera un grano de arena en el centro de la cancha, una bolita de ping-pong en el centro de la cancha, ese sería el núcleo. ¿Y dónde estarán los electrones? En las tribunas, en los asientos de las tribunas más alejados, ahí estarán los electrones del tamaño de un granito de arena. Bien, entonces ahí estarán los electrones pero muy lejos del núcleo. Esa es la composición de la materia que ustedes han visto en química. Quiere decir que la materia está compuesta de electrones, protones y neutrones. Los electrones, carga negativa. Dos protones, carga positiva. Y los responsables de la transferencia de carga eléctrica son los electrones. Habrán dos cuerpos
digamos, dos tipos de carga en los cuerpos. La cantidad de electrones es la misma que la cantidad de protones. Y la cantidad de carga que poseen los protones es la misma carga que la que poseen los electrones. En consecuencia, si yo sumo todas las... Y los neutrones no poseen carga, y si yo sumo las cargas de los electrones con las cargas de los protones, la suma será nula. No quiere decir de que este átomo no posea carga, posee carga negativa y posee cargas positivas, pero si yo sumo las cargas, es nulo. Quiere decir que el átomo es neutro, porque la suma de las cargas positivas de los protones sumadas a las cargas negativas de los electrones da cero. Habrá cuerpos que tienen la misma cantidad de cargas positivas que la misma cantidad de cargas negativas. Fíjense, tiene 6 partículas cargadas positivamente y 6 partículas cargadas negativamente. Entonces será neutro, porque si yo sumo ambas y las cargas de las partículas azules son las mismas que las cargas de las partículas rojas negativas, entonces la suma de las cargas será 0. Lo mismo, este cuerpo posee cargas positivas 3 y cargas positivas 3, azules, cargas negativas 3. Entonces, quiere decir de que si sumo ambas cargas, el cuerpo estará neutro. No quiere decir que no posee carga, posee una gran cantidad de carga, pero la suma de las cargas positivas y negativas da 0, entonces el cuerpo es neutro. Pero si en este otro cuerpo que posee 6 partículas cargadas positivamente y solamente posee 3 partículas cargadas negativamente, entonces si sumo las cargas, él quedará cargado con 3 partículas positivas, entonces estará cargado. ¿Qué significa que un cuerpo esté cargado? Que tenga un exceso de cargas positivas o un exceso de cargas negativas. Este cuerpo no puede ser neutro, porque posee mayor cantidad de cargas positivas que negativas. En cambio, este cuerpo estará cargado positivamente porque posee mayor cantidad de cargas positivas que negativas. Pero el cuerpo de la derecha, estará cargado negativamente porque tan solo posee 3 cargas positivas, pero sin embargo 6 cargas negativas. Bien, y en consecuencia, tiene mayor cantidad de cargas negativas y en consecuencia es un cuerpo cargado negativa. Y las cargas no se crean ni se destruyen. Las cargas están directamente en la naturaleza. ¿Por qué un cuerpo queda cargado positivamente? Porque ganó cargas positivas o perdió cargas negativas. Si ganó cargas positivas, él quedará cargado positivamente. Si perdió cargas negativas, él quedará también cargado positivamente. Un cuerpo quedará cargado negativamente, ¿verdad? Si ganó cargas negativas o perdió cargas positivas. Si perdió cargas positivas, tendrá exceso de cargas negativas. Si ganó cargas negativas, entonces el cuerpo quedará cargado negativamente. Quiere decir que la naturaleza me explica que no hay creación de carga. Si un cuerpo pierde cargas negativas, para perderla, se las tiene que transferir a otro cuerpo, y ese otro cuerpo, al ganar las cargas negativas que perdió el primer cuerpo, quedará cargado negativamente. Y el primer cuerpo, al perder cargas negativas, quedará cargado positivamente. Lo que pierde un cuerpo en carga, se lo traspasa a otro cuerpo. No existe en consecuencia destrucción de la carga. Es un principio universal que me brinda la naturaleza. Las cargas se transfieren de un cuerpo hacia otro. El cuerpo que pierde cargas negativas queda positivo. El cuerpo que gana cargas negativas queda negativo. Pero hay una transferencia simplemente de las cargas de un cuerpo hacia otro.
No es que yo invento las cargas, no es que yo creo las cargas. Las cargas están en los cuerpos. Algunos de ellos perderán carga y se las traspasan a otros. Uno de ellos, al perder carga, queda cargado de alguna manera y el otro, al ganar carga, queda cargado de otra manera. Entonces, vuelvo a repetir, es un principio universal, como el principio de conservación de la energía que ustedes han visto en física 100. La energía no se crea ni se destruye. Simplemente hay transferencia de energía de un cuerpo hacia el otro. ¿De acuerdo? Resumen. Vamos a hacer un resumen para no aburrirnos. Hay dos tipos de cargas, positiva y negativa. ¿Dónde están esas cargas? En los cuerpos. ¿Quién posee esas cargas? El átomo. El átomo es un ente que posee carga eléctrica. Una gran cantidad de carga eléctrica. Las dos cargas, las positivas y las negativas, se acercan a los cuerpos, se generan fuerzas de repulsión y de atracción. De repulsión si los cuerpos tienen el mismo tipo de carga. De atracción si los cuerpos tienen distintos tipos de carga. ¿Quién es el que posee la carga? El átomo. Pero como la materia está constituida de átomos, la materia posee carga. Y en consecuencia, los que viajan en definitiva en la materia no es el núcleo. Es muy difícil que un átomo pierda protones, pero es muy fácil que pierda electrones. Entonces hay una transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro. Ese es el responsable de la transferencia de carga de un cuerpo hacia otro, ¿no? Y los electrones pueden viajar a lo largo de un cuerpo. Entonces, hay dos tipos de materiales y dos tipos de cuerpos. Llamaremos conductores aquellos materiales que facilitan que las cargas trajinen fácilmente por ellos. ¿De acuerdo? ¿Qué es entonces un conductor? Es un material. ¿Qué propiedad tiene ese material? Que las cargas fácilmente pueden trajinar por ello. Permiten, no quiere decir que permiten totalmente, sino que no se oponen fuertemente a que las cargas trajinen por ellos. Adquieren y pierden carga fácilmente los conductores. Hay muchos materiales que son conductores, los metales especialmente, el latón, el bronce, la calamina, que es acero galvanizado, el hierro, el aluminio, el cobre. El cobre es el mejor conductor que ofrece la naturaleza, la plata, el oro. Todos los metales son buenos conductores porque por ellos pueden trajinar fácilmente los electrones. Si ustedes agarran un cable y con un cuchillo lo pelan, van a ver que dentro hay un material que se llama cobre. ¿De acuerdo? Y es por el cobre el que trajina la corriente. Esos materiales se conocen con el nombre de conductores, ¿no es verdad? Las latas de cerveza o de refresco, las arandelas de acero, los anillos de matrimonio, los pedazos de cañería, las cucharas, todas están, las tuercas, los pernos, todos ellos están hechos de materiales metálicos y son muy buenos conductores. Pero habrán otros materiales que no les gusta que las cargas trajinen a través de ellos. Fíjense el redondito amarillo, le cuesta mucho trajinar a lo largo del material rojo. Se opone, no le gusta al material rojo que pasen los amarillos, que son los electrones, a lo largo de su interior. Eso se llaman materiales aislantes o dieléctricos. Aislante o dieléctrico. Es lo mismo decir aislante, es muy parecido, no es lo mismo, es muy parecido a decir aislante o dieléctrico. Los aislantes no quiere decir que impiden totalmente que pase la corriente, pero dificultan enormemente que las partículas cargadas eléctricamente trajinen por su seno. Hay muchos materiales de la madera, por ejemplo. Una silla hecha de madera es muy buen conductor, muy buen aislante. Los plásticos.
Toditos los plásticos son malísimos conductores, son aislantes. La cerámica, es decir, los ladrillos, las tejas, los ladrillos de hueco, los ladrillos adobitos, las tejas coloniales, toditos son materiales aislantes. Toditos los textiles. No hay uno que sea conductor. Todos son materiales aislantes. ¿No es verdad? Por eso un cable está hecho por dentro de cobre, de hilo de cobre, un material conductor, pero está envuelto en un material aislante plástico. Está atrapado el cobre en un material aislante. Si yo por alguna razón un cable, como en este caso, pelado lo toco y él posee carga eléctrica, me da una patada que me puede matar. Pero como él está recubierto de plástico, yo lo puedo agarrar y manejar fácilmente. Porque las cargas que posee el material conductor, que en todo caso es el cobre, no pueden trajinar por el plástico del cual está recubierto, están recubiertos los hilos de cobre. Bien, entonces la tecnología echa mano a todas esas propiedades de los materiales. Ellos son aislantes y son conductores. Fíjense ustedes que el celular está recubierto de plástico. El cargador de batería está recubierto de plástico. No es un metal. El mango de la plancha está recubierto de plástico para que no me prenda, no me agarre la corriente. Bien, entonces esos son los dos materiales que posee la naturaleza. Obviamente, habíamos visto que se generan fuerzas tanto de repulsión, de atracción, como de repulsión. ¿Y será que hay alguna forma de cómo yo puedo calcular esa fuerza? Ya sabemos que la fuerza la generan las cargas eléctricas. No es que los cuerpos, yo acerco dos cuerpos neutros, no se generan fuerzas de origen eléctrico. Tienen que estar cargados o positiva o negativamente para que se generen fuerzas de origen eléctrico. ¿Será que se pueden calcular las flechitas azules? Sí, hay una forma como calcularla. Y hubo un señor llamado Coulomb, perdón que corra así rápidamente, que hizo un experimento y enfrentó una carga positiva roja con otra carga positiva azul, dos cuerpos cargados positivamente. Y a través de experiencia, más o menos fue a finales de 1700, a través de experiencia él llegó a la siguiente conclusión. Que lógicamente, como el cuerpo rojo tiene carga positiva y el cuerpo azul también tiene carga positiva, se generan fuerzas de repulsión. ¿De acuerdo? Esa fuerza la vamos a llamar F1 y F2. Se cumple la tercera ley de Newton. F1 tendrá la misma dirección, o lo que es lo mismo, será paralela a F2. Tendrán la misma magnitud, pero tendrán sentido contrario porque dos cargas eléctricas del mismo signo se repelen entre sí. Entonces F1 tendrá la dirección esta y F2 tendrá esta dirección. Estarán ubicadas en la misma línea, serán colineales, es decir, son paralelas entre sí. Y una de ellas es la acción y la otra es la reacción. Es decir, que son paralelas entre sí, tendrán la misma magnitud, el mismo módulo, pero sentido contrario en caso de que las cargas, en este caso particular, fuesen positivas. Vamos a decir de que el cuerpo rojo tiene una carga tal como Q1, una cantidad de carga tal como Q1, y el cuerpo azul tiene una cantidad positiva de carga tal como Q2. Entonces Coulomb
razonó de la siguiente manera. Dijo, en dos cargas obviamente estacionarias que no poseen movimiento, que poseen un movimiento extremadamente lento, que podía calcular la fuerza de origen eléctrico, podía calcular F1 y podía calcular F2. Y como son fuerzas, son vectores. Y digo que el vector fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas Q sub 1 y Q sub 2. Entonces, si yo multiplico Q sub 1 por Q sub 2, lo pongo como un numerador y es inversamente proporcional a la distancia de separación que se encontrasen ambas cargas, elevada al cuadrado. Y como son directamente proporcionales, la constante de proporcionalidad la llamó constante de Coulomb y le puso el nombre de K. Y hay que marcar una dirección, la multiplicó por un vector de módulo unitario, que el vector de módulo unitario es un vector dividido su propio módulo, que lo llamó R sombrerito, que marca la dirección, no el sentido, la dirección. Esta dirección marca. Y dijo que el vector fuerza era K por el producto de Q sub 1, Q sub 2, dividido la distancia de separación entre ambos al cuadrado, multiplicado, o sea, por la dirección del vector unitario R. F en consecuencia será el vector fuerza. Si yo conozco Q sub 1 y Q sub 2, conozco K, mido la distancia de separación entre ambas cargas, puedo inmediatamente calcular F. Pero F, como todo vector, tiene un módulo. Entonces, el módulo del vector fuerza será F, que será la constante de Coulomb por el producto de las cargas Q sub 1 y Q sub 2 en valor absoluto dividido la distancia al cuadrado en la dirección que tuviese, de acuerdo a la posición que tuviesen las cargas. Quiere decir que inventó un método como calcular la fuerza de origen eléctrico, en este caso de repulsión, en la dirección del vector R unitario, de dos cargas que se encuentran a una distancia R. Pudo calcular el vector porque un vector tiene módulo, dirección y sentido. Y llegó a la conclusión de que como es un vector, tiene un módulo y el módulo, el valor de la carga numérico es multiplicar K por como constante de proporcionalidad por el producto de ambas cargas dividida la distancia de separación de ambas cargas al cuadrado. Donde K, que es una constante de proporcionalidad, depende de las unidades que yo elija. Y si yo elijo las unidades internacionales, entonces K va a tener un cierto valor. Y introdujo un concepto importantísimo. Ese concepto importantísimo es que la unidad de las cargas eléctricas es el Coulomb. Lo mismo que la unidad de longitud la llamaron metro en el sistema internacional. La unidad de tiempo la llamaron segundo en el sistema internacional. Y la unidad fundamental de masa la llamaron kilogramo. Inventó una tercera unidad que es el Coulomb, que es la unidad de carga eléctrica. Bien, la unidad de carga eléctrica de ahora en adelante será el Coulomb, que está en función de la carga mínima que puede tener un cuerpo, que es la carga del electrón. Entonces, pudo calcular el valor de K, que es 8,9875 por 10 a la novena newton metros cuadrados, Coulomb a la -2, porque si a F yo la multiplico, F es newton, paso el R al cuadrado, multiplicar metros cuadrados para despejar K, y Q sub 1 y Q sub 2 Coulomb al cuadrado dividiendo a F por R cuadrado, me queda, lo paso arriba, Coulomb a la -2. De ahora en adelante,
el valor de K es 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado Coulomb a la menos 2 en el sistema de unidades internacional, siendo que la unidad de carga eléctrica es el Coulomb, que es una una fracción de lo que es la carga de, que posee el electrón. ¿De acuerdo? Veamos entonces qué es la ley de Coulomb. ¿Qué me permite la ley de Coulomb? Calcular fuerza. ¿Qué fuerza? Fuerzas de origen eléctrico. ¿Que generan quiénes? Las cargas eléctricas. ¿Cómo serán esas fuerzas si la carga, si los cuerpos están cargados con cargas del mismo signo de repulsión? ¿Estarán separados los cuerpos? Sí, por favor. Están separados los cuerpos entre sí. ¿Cuánto están separados? Una distancia R. ¿Cómo son las fuerzas? Vectores. ¿Cómo puedo calcular el vector fuerza F1 y F2, donde F1 está es colineal con F2, son paralelos entre sí. F1 y F2 son paralelos entre sí. Tienen la misma línea de acción. Pero F1 y F2, al ser fuerzas, son vectores. Entonces, el vector fuerza va a ser K por Q1, Q2 dividido R cuadrado por R sombrerito, donde R sombrerito me marca la dirección de los vectores. Quiere decir que esta dirección, no otra. ¿Y puedo calcular el módulo de un vector? Obviamente puedo calcularlo. Que F, el módulo del vector fuerza, el módulo quiere decir que calculo la longitud del vector, pero no calculo el vector, simplemente su longitud, que va a ser K por Q1, Q2 dividido R cuadrado, donde R cuadrado es la distancia de separación de las cargas. Y el valor de K es 9 por 10 a la novena con las unidades en el sistema internacional que son newton, metro cuadrado, Coulomb a la menos. Entonces tengo una herramienta poderosísima para calcular fuerzas de origen eléctrico entre dos cuerpos cargados eléctricamente. Bien, y esa es una ley universal. Fue la primera ley que se planteó porque los fenómenos eléctricos se conocían 600 años antes del nacimiento de Cristo. Los griegos, ¿no es verdad?, habían experimentado, ¿no es verdad?, que habían cuerpos que atraían a otros y por eso vieron los fenómenos de magnetismo, porque esos pedacitos de material lo descubrieron cerca de una ciudad que se llamaba Magnesia. Griega. 600 años antes de Cristo, ellas percibían que los cuerpos tenían carga eléctrica. Recién en 1700 y pico quedó claro que los cuerpos podían poseer cargas positivas y cargas negativas. Y Coulomb planteó su famosísima expresión. Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar hoy día. El lunes, obviamente, no los invito cordialmente para que asistan a la reunión, porque no va a haber clase el lunes, dado que el lunes hay paro. La universidad ha decretado paro. ¿No? Entonces tenemos que obedecer a lo que dice la Gabriel. Lo espero el próximo viernes, en la misma hora que ahorita. Esta vez, la verdad, porque han asistido aproximadamente 75, 25 han faltado, el problema de ellos. Comuníquenle a su compañero que aquel que no asiste no tendrá nota. Por más que llore y grite y diga que estuvo enfermo de COVID y que se le enfermó su hermanita y ponga cualquier tipo de pretexto, no le voy a poner nota porque el que no trabaja no tiene salario. Chicos, ha sido un placer compartir esta primera sesión con ustedes. Los espero el próximo viernes para seguir barriendo la materia. Haremos problemas de esto. Haremos un pequeño repasito y haremos problemas de esto. Me despido de ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen preguntas, chicos? Inge, una pregunta. Sí. ¿El PDF de este tema nos lo va a pasar cuando acabe de avanzar todo el tema o
Después de que acabe la clase. Esto para mí es un resumen que yo me hago para guiarme y darle la materia. Si desean, se los paso. No hay problema. No soy egoísta, esto está formulado en Word. Lo he hecho en Word para que ustedes lo puedan modificar, se los paso. Pero lo que yo les aconsejo es que busquen un libro de física y lean. Les va a aclarar muchísimas cosas. Voy a ver si incluso si puedo pasarle algún resumen de apunte. Y aparte de esto, no tengo ningún problema. A los otros grupos se los he pasado. Ya, gracias, Inge. Bueno. Muchas gracias. Ok, chicos, nos vemos el próximo viernes. Ha sido un placer y voy a salir fuera de la reunión.